Normalmente cuando te sacas el carnet de conducir, primero haces la teoría y después haces la práctica, ¿no? Parece ser que aquí va a ir un poco diferente, porque Óscar os ha explicado la práctica y yo voy a entrar un poco en la teoría, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno cambiar, ¿no? Os voy a leer una carta. Dice, los cristianos, ¿quién es este Dios en el que tanto confían? Los cristianos no se distinguen de los demás hombres y mujeres, ni por el lugar en que viven, ni por el lenguaje que hablan, ni por sus costumbres. Su doctrina no ha sido inventada gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan, como otros, una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según su suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en el estilo de vida, y sin embargo dan muestras de una forma de vida admirable. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero ellos están en toda patria como en tierra extraña. Se casan, tienen hijos, tienen mesa en común, pero no lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Obedecen las leyes establecidas, pero con su modo de vida superan a estas leyes. Se les condena sin conocerlos. Siendo pobres, enriquecen a muchos. Son maldecidos y ellos bendicen. Son perseguidos por todos, tanto griegos como judíos. Viven en este mundo, pero son ciudadanos del cielo. Imaginaos que no conocéis nada acerca de Dios, que nunca habéis estado en una iglesia, que no conocéis a nadie que sea cristiano y que quizás como mucho pues tenéis una idea de Dios. Tiene que haber algún creador, tiene que haber alguna mente suprema que ha creado todo lo que vemos, pero quizás de aquí no habéis pasado nunca, ¿no? Y entonces imaginad que alguien os hace una propuesta. Mira, ves a calle Trébol número 9, a la iglesia evangélica, y mira a ver lo que dicen. Mira cómo son, cómo visten, cómo se comportan, ¿no? Incluso, lo más importante, ¿qué creen? ¿Qué piensan? ¿Cuál es su filosofía de vida? ¿Qué dicen, no? Si puede ser, quédate con ellos, convive con ellos y mira cómo se relacionan, cómo se aman. Si ellos están viviendo el mensaje que predican, si ellos están viviendo realmente lo que dicen vivir, ¿no? Y cuando tengas una buena idea de cómo son, ponlo por escrito. Haz una carta y haz un escrito. Bueno, pues todo esto realmente ya se ha hecho y se hizo hace muchos años, en los primeros siglos del cristianismo. Era un tiempo en que la iglesia era muy joven. La iglesia había empezado y había persecución. También nos dice Óscar de que la persecución, desgraciadamente, aún no ha terminado, ¿no? En aquel momento el poder, que era Roma, pues estaba opuesto y además se decía que los cristianos eran ateos. ¿Por qué? Pues porque no creían en el emperador como Dios y no seguían a los dioses paganos, a los dioses griegos, ¿no? Pero también los judíos pues estaban en contra, porque para ellos veían como una herejía el cristianismo, ¿no? Y en ese contexto, en ese momento, nuestros hermanos en la fe tuvieron la necesidad de escribir, de poner en escrito cuál era la enseñanza de Jesús, cuál era su forma de vida y cómo vivían ellos. Porque también se les acusaba de muchas cosas que no eran, de desórdenes sociales y de muchas cosas, ¿no? Y en este contexto es cuando aparece esta epístola de Ogneto, que es una carta muy curiosa. No sabemos realmente quién la escribió, y no sabemos también quién era este Diogneto, que tiene este nombre tan corriente, ¿no? Un nombre que no lo contamos hoy en día como Martínez o algo así, ¿no? Sin embargo, no sabemos quién era. Algunos piensan, algunos estudiosos de la historia de la Iglesia creen que podía ser un seudónimo, quizás del emperador Adriano o de alguien muy cercano al poder, ¿no? Pero lo más importante no es quizás quién era este señor ni quién la escribió, sino lo que dice la carta. Porque si alguien hoy en día entrase en nuestras iglesias y viese cómo somos y viese nuestro mensaje, se tendría que hacer una idea, tendría que ver realmente cuál es nuestra fe, cuál es también nuestra esperanza, cuáles son nuestros motivos, ¿no? Si leéis esta carta,
yo he tenido un poco la paciencia de leerlo. Son 12 capítulos. Yo solamente os he hecho un extracto porque para ser la primera vez que os hablo, si leo los 12 capítulos seguro que es la última. Si leéis la carta veréis que tiene como 3 partes, ¿no? Una parte es la Iglesia tiene un mensaje, la Iglesia tiene una misión, ¿no? Otra parte es la Iglesia es una comunidad viva. Esto lo hemos ido hablando en los diferentes mensajes, transformándonos en estas disciplinas, ¿no? Y la Iglesia no se queda aquí, la Iglesia tiene una esperanza, la Iglesia tiene un futuro, ¿no? Y estas 3 partes son las que me gustaría con vosotros compartir. Sé que son 3 temas muy grandes y quizás voy a hacerlo un poco sintético, voy a intentar hacerlo, ¿no? La primera parte, la Iglesia tiene un mensaje. Yo me acuerdo en la escuela dominical que la maestra, la María del Carmen, pues nos daba cada domingo unos versículos, unas tarjetitas con unos versículos para el próximo domingo. Nos decía, bueno, os lo tenéis que aprender para el próximo domingo, ¿no? Y cuando llegaba el domingo, pues todo eran excusas. Es que he pedido la tarjeta, es que no he tenido tiempo, es que los deberes, que tal, es que cual. Siempre nos ponía un versículo en la cabecera. Era el primero, ¿no? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién no se sabe este versículo, verdad? Juan 3:16. Este es nuestro mensaje, este es realmente nuestro motivo, esta es nuestra finalidad. Si tenemos este mensaje, también tenemos 2 opciones, o nos lo guardamos o bien lo exponemos, o bien lo predicamos, ¿no? No se puede guardar la luz, no se puede, dice la palabra, que no podemos ocultar una luz porque siempre tiene que alumbrar, ¿no? Y nosotros creemos que este mensaje lo tienes que oír hoy. Lo tienes que oír y lo tiene que oír la gente y lo tiene que, como decía Óscar, ¿no? Lo tenemos que predicar. Además, tenemos un llamamiento. Tenemos en Mateo 18, 16, 20, id y predicad, es el gran llamamiento. Si tenemos un mensaje y tenemos una misión, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a predicar, ¿no? Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento. Jesús mismo predicó, tanto en público como individualmente. Después también los discípulos lo hicieron en toda la Iglesia vemos que hay predicación, ¿no? A mí me gustaría compartir hoy con vosotros una predicación muy especial, ¿no? La podemos encontrar en Felipe, en Hechos 8 del 26 al 40. ¿Me podéis acompañar? Es el suceso de Felipe y el etíope. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto.
y al pasar anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Si leéis un poco antes en los Hechos, en el libro de Hechos, veis un poco quién era Felipe. Había habido unos problemas en aquella iglesia primitiva y los judíos y los griegos estaban murmurando de que la iglesia no estaba bien atendida, de que se había dejado de cuidar a las viudas, a los necesitados, y porque los discípulos se habían ido a predicar, a evangelizar. Y los apóstoles pensaron que era un momento de nombrar a hermanos y hermanas para suplir esta necesidad, ¿no? Y dice la palabra que los discípulos buscan a hermanos y hermanas que tengan una disposición, que tengan buen testimonio de fe y que sean llenos del Espíritu Santo. Y Felipe era uno de ellos, de este grupo, ¿no? Vemos que Felipe empieza en las mesas a ministrar, pero ya muy pronto también empieza a predicar. Empieza a predicar allá, en Samaria, y especialmente es en Samaria cuando él empieza a crecer la iglesia y empieza a exponer el Evangelio de Jesús, ¿no? Y es muy curioso porque la iglesia no deja de crecer y Felipe tiene esa oportunidad de extender el Evangelio, ¿no? Pero en ese contexto pasa algo muy curioso, y es que un ángel, un varón del Señor, dice que se le aparece a Felipe y le pide una misión muy especial. Dice, Felipe, has de ir al desierto en el camino de Gaza. Y yo pienso muchas veces, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que cuando preguntamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, ¿no? ¿Qué quiere Dios para nosotros? Normalmente no viene un ángel y nos lo dice. A mí no me ha pasado, no sé si a vosotros os ha pasado, a mí no me ha pasado, ¿no? Pero lo que es cierto es de que a veces también conocemos claramente cuál es la voluntad de Dios. Lo que sucede es que nuestra comodidad, nuestras prioridades, nuestras cosas, nuestro día a día, hace que pasemos un poco de página, ¿no? La verdad es que ir al desierto es algo bastante complicado, ¿no? Yo cuando estaba leyendo el texto, estábamos en plena ola de calor, todavía estamos, decía, bueno, Felipe, al fin y al cabo, pues tendría sus cosas, ¿no? Porque 50 grados, pues no es agradable, ¿no? Sin embargo, Felipe, vemos que él lo tiene muy claro, él va a ir, pero bueno, el desierto es muy grande, ¿cómo voy a encontrar yo a esta persona, ¿no? Y dice que el propio Espíritu le dijo, ves, allá hay un carro, hay un etíope, un eunuco, háblale, ¿no? Y vemos, Felipe lo encuentra y habla con él, ¿no? Lo primero también que me llama la atención es que este etíope estaba de vuelta, volvía pues de adorar en Jerusalén. Por lo tanto, algo sabía, algo tenía, algo religioso había en él. Quizás era un prosélito, quizás era un converso al judaísmo, pero él tenía una inquietud. Pero vemos que volvía pues leyendo nada más y nada menos que Isaías 53, ¿no? El Evangelio del Antiguo Testamento. Volvía, quizás cargado de teología y cargado de conocimiento, pero no se aclaraba demasiado, ¿no? En el camino de la vida, muchas veces, yo recuerdo hace unos años, cuando testificaba a un compañero de trabajo, ¿no? Le hablé de la palabra, del Evangelio, y me acuerdo al final, me dijo algo, dice, mira Daniel, todo eso está muy bien lo que crees, pero yo ya estoy de vuelta de estas cosas, ¿no? Yo ya tengo mis ideas, ya tengo mi vida montada, estoy de vuelta, ¿no? El etíope estaba también de vuelta, conocía cosas de la Biblia, pero no conocía quizás al Señor, que era lo más importante, ¿no? Y puede ser que tú estés aquí hoy, a lo mejor, estás invitado, ya hace tiempo que estás, nos conoces, sabes lo que creemos, pero de alguna forma no has tomado una decisión en tu vida, ¿no? Quizás también tienes 13, 14, 15, 16, tus padres te han estirado un poco del brazo para venir a la iglesia, te han dejado con la partida online a medias, pero
te han dejado con la partida online a medias, pero todavía no lo tienes muy claro. Y a lo mejor eres alguien que está por curiosidad, estás aquí, pero realmente no tienes demasiado interés en quién es Dios y si hay un plan para ti en la vida, ¿no? Nosotros creemos que cada persona tiene quizás un conocimiento de la palabra, tiene un conocimiento de Dios, pero no es tanto si vas o si vienes, sino es si has tenido una experiencia, si has tenido un encuentro con Cristo, de la misma manera que Felipe lo tuvo con el etíope, ¿no? Tienes que tener un encuentro con el Señor, tienes que realmente ver lo que Él te dice y cuál es el plan de Él para tu vida, cuál es el plan de salvación. Esto es lo que Felipe le habló al etíope, ¿no? Yo supongo que cuando Felipe se encontró con el eunuco, pues vio que había muchas diferencias. Él era un judío, el eunuco era un africano, un etíope, posiblemente una raza diferente, quizás un color de piel diferente, una mutilación sexual que lo hacía especial, y idioma, muchas cosas diferentes, ¿no? Pero Felipe tuvo paciencia, Felipe estableció puentes, Felipe tuvo una conversación con él. Y estaba acordando de Óscar, ¿no? Cuando nos hablaba que en esas 40 etnias que hay en el Nepal, ¿no? Muchas veces nos vamos a enfrentar a personas en nuestro, no en el Nepal, sino aquí mismo también, que van a ser muy diferentes a nosotros, ¿no? Es la oportunidad para llegar a ellos, a través de esos puentes que podemos hacer, ¿no? A través también, ¿por qué no?, de la amistad, de acercarnos a ellos, ¿no? Yo supongo que lo de Felipe y el etíope no fue una evangelización explosiva. No sé cuánto tiempo estuvo, pero me hace pensar que fueron unas cuantas horas. Fue algo bastante largo, ¿no? Por lo que dice la palabra, que empezó a hablar desde el texto de Isaías hasta el final, ¿no? Y yo pienso que tenemos que dedicar tiempo. Tenemos que dedicar tiempo a nuestros amigos, a nuestras personas que están cerca, siendo diferentes, siendo más iguales o de la forma que sean, hemos de dedicar un tiempo para ellos. Hablarles del Señor, quizás no al principio surja el rechazo, como decía Óscar, pero después, quizás con nuestro testimonio, con nuestra paciencia y con el día a día, se puedan ir acercando. Pero vemos que la conversación continúa con el etíope y llega un momento que es la gran decisión. Bueno, aquí hay agua. Bueno, la verdad es que en el desierto no hay mucha agua, ¿no? Puede ser que pasasen por un oasis, por una zona que hubiese agua, pero yo creo que quizás el Espíritu Santo hizo brotar el agua, ¿no? Y lo digo porque, si os fijáis, toda esta historia está guiada desde el principio por el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo le dice a Felipe dónde tiene que ir, dónde tiene que encontrar al etíope, en medio de todo un desierto, el desierto de Gaza. Después lo encuentra, empieza a hablar con él, se desarrolla una conversación y aparece el agua, ¿no? Qué casualidad. Como también qué casualidad, ¿no?, que es el capítulo 53 de Isaías, el rollo de Isaías el que estaba leyendo el etíope, ¿no? No es casualidad. Dios está guiando este proceso, Dios está guiando las cosas. Cuando nosotros hablamos con un amigo, cuando nosotros hablamos con una persona, Dios está con nosotros, nos está guiando en cada paso. Por lo tanto, debemos de dejarnos en ese sentido guiar para que Él haga su trabajo en esa persona, ¿no? Y el eunuco pidió ser bautizado, ¿no? Y se bautizó. Bajaron del carro, se bautizó. Y la declaración de fe es: creo en Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? Dentro de poco tendremos bautismos aquí en la iglesia. Creo que es una experiencia muy bonita, pero sobre todo ver a personas que hacen esta declaración. Sus vidas cambian y ellos pasan a ser del Señor, ¿no? Nosotros es lo que queremos decirte hoy, lo que yo quiero expresarte hoy, de que Dios tiene un plan para tu vida, para que no te vayas de camino a Etiopía igual que has venido, ¿no? No solamente es el conocimiento religioso, no solamente es lo que tú sabes, sino es la experiencia personal con Cristo. Es aceptar que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que también hay un plan para que Dios nos restituya, para que Dios nos dé esta salvación. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, ¿no? Esto es la evangelización, ¿no? Pero también
La iglesia también es el testimonio, la comunidad, ¿no? Eclesia, ese es el término griego, ¿no? Que significa asamblea, pero estaréis de acuerdo conmigo que es un término como muy plano, es un término que no nos indica todo lo que somos, ¿no? La iglesia es más que una asamblea, la iglesia es un cuerpo, la iglesia es un edificio, ¿no? Hemos hablado estos meses sobre el texto de Corintios, ¿no? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo es uno. Y si seguimos leyendo, vemos que la comparación es con el cuerpo humano, ¿no? Y está aquello que el ojo le dice al pie, bueno, es que no te necesito. Y al pie le dice, bueno, es que yo tampoco te necesito. Y entonces, ¿qué serás, todo ojo o todo pie, ¿no? Yo os invito a hacer una prueba, y es que os pongáis vosotros en el ojo, en el pie, en el brazo. Ulises sea el brazo, Carlas el bazo, Loli el hígado, Josué el pulmón derecho, el otro el pulmón izquierdo, y nos demos cuenta de que somos imprescindibles todos, somos imprescindibles, y si alguien está mal, realmente todos estamos mal, ¿no? También dice el texto de Corintios más abajo que no hay miembros pequeños, no hay miembros insignificantes, ¿no? Si vosotros vais de excursión a veces o vais caminando y lleváis sandalias, lo que puede pasar, a mí me pasa, es que os sale una ampollita debajo del pie, que además te sale justo en el dedo más pequeño del pie y hace un dolor impresionante, ¿no? Y al día siguiente parece que ni podéis caminar, ¿no? Y os preguntáis, ¿cómo es posible una ampolla tan pequeña de tantos problemas, ¿no? Lo mismo son las muelas, ¿no? Te da esa muela que te da ese problema. Y ¿cómo es posible que algo tan pequeño sea tan importante, ¿no? Y es que realmente no existimos, no hay hermanos y hermanas pequeños. Todos tenemos nuestra importancia y todos nos tenemos que cuidar. Al igual que la comparación con el cuerpo, está la comparación con un edificio, ¿no? Efesios 2, 20, 21 dice que en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un edificio también es un ejemplo de diferentes materiales, cemento, ladrillos, etcétera, ¿no? Todos tienen su función, ni tampoco hay materiales pequeños, pero sí que hay una piedra especial, esta piedra angular, que es Jesucristo, ¿no? Al igual que en el cuerpo, que en nuestro cuerpo, hay un cerebro, hay un cerebro que es el que rige, que también es Jesús, ¿no? Por lo tanto, tenemos esa idea de un cuerpo, de una unidad, de un edificio bien coordinado, que su mente es Cristo, que su finalidad también es Cristo. Podríamos quedarnos aquí, podríamos quedarnos aquí. Sería quizás un buen planteamiento, ¿no? Tenemos un mensaje, tenemos un propósito, tenemos una misión, tenemos una iglesia, tenemos una comunidad, tenemos un testimonio, pero pues tenemos una esperanza. La iglesia tiene esperanza. Acordaos de aquellos cristianos de la carta, ¿no? Que decían, somos ciudadanos del cielo. O sea que hay ciudadanos del cielo, pertenecer al cielo, el cielo mismo nos lleva a pensar en la esperanza, ¿no? Desde luego, pensar en la esperanza en estos días no es algo que se cotice demasiado. Habíamos ido hace unos meses a Esteban y también a Ulises, de que hemos hablado de que, bueno, este va a ser el último verano, de que después vendrá una crisis enorme, una crisis financiera, una crisis climática y una crisis sanitaria también, quizás. Y lo que realmente a veces creo que hay es una crisis de esperanza, ¿no? Necesitamos la esperanza, y la iglesia es esperanza también. Tenemos una finalidad, tenemos un futuro que se hace presente también aquí, ¿no? Porque ser ciudadano de un sitio es algo muy importante. Los que habéis venido de fuera, de España, sabéis lo importante que es tener una ciudadanía para tener los papeles en regla, para poder tener un trabajo, para poder hacer muchas cosas, ¿no? Pues esto es muy importante. También una persona que tiene una ciudadanía tiene un origen, tiene unas raíces. Ser ciudadanos de algún sitio es importante, pero si realmente ese sitio es el cielo, pues qué importante es, ¿no? Es lo más importante que puede haber, ¿no? Si somos ciudadanos del cielo, también es porque apuntamos a una realidad
superior, ¿no? Apuntar a una realidad superior no quiere decir que aquí nos vayamos a desentender de todo, ¿no? Porque aquí también tenemos un ministerio, también tenemos un propósito, ¿no? Dice Filipenses 3, 12 al 20, más vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, el Señor Jesucristo, ¿no? Yo te voy a preguntar una cosa, no sé si es la primera vez que estás aquí o llevas más tiempo, pero te voy a preguntar cuál es tu ciudadanía. No la que pone en los papeles, no la que pone en tu documento nacional de identidad, sino la que dice tu corazón y sobre todo la que te relaciona con Dios, ¿no? La ciudadanía del cielo no es una ciudadanía que se gana o que se obtiene en una oficina de inmigración. La oficina del cielo es la ciudadanía del cielo ya está tramitada, ya está hecha, ¿no? La hizo Jesús, la hizo Cristo en la cruz, ganando por ti esta ciudadanía, ¿no? Pero tú tienes que ir a recogerla, tienes que formar parte de ella, tienes que aceptarla y tienes que también vivirla, ¿no? Esto es el mensaje que os quería dar, ¿no? Este mensaje un poco en 3 partes, pero que define un poco lo que es la Iglesia, ¿no? Si ahora nuestros hermanos, alguien entrase en la Iglesia y le pidiesen que hiciera una carta, quizás no haría una carta, haría un WhatsApp, haría un blog en una web, ¿no? Pero lo más importante es que escribiese estas cosas de nosotros, ¿no? Que realmente tenemos un propósito, que tenemos un mensaje, que tenemos una iglesia, una comunidad, que nos amamos, que nos queremos, que nos interesamos, que pensamos uno al otro y también que estamos edificados en una piedra angular que es Jesucristo. De verdad que esa sea lo que la gente cuando entra aquí pueda decir de nosotros, ¿no? Y quizás me falta una cosa, y es la más importante, y es la oración. La oración. No podemos tener todo esto si no estamos en oración con el Señor, ¿no? Hemos de pedirle constantemente que Él nos guíe, ¿no? De la misma manera que el Espíritu Santo guió a Felipe, al etíope, hasta su conversión, también Él nos va a guiar en todo este proceso, ¿no? Así que me gustaría despedirme con una oración. Señor, gracias porque nos has dado muchas cosas, nos has dado una fe, nos has dado, Señor, una esperanza. Y, Señor, pues nos has amado desde el principio, aunque estábamos separados de ti. Señor, nos has dado este gran regalo, Señor. Haz que en nosotros haya este interés, Señor, de comunicarlo, de no esconderlo, sino de predicar tu palabra, Señor. Aunque quizás pues no tengamos a veces aceptación o tengamos rechazo, Señor. Que eso para nosotros sea la principal motivación, Señor. Haznos también, Señor, ser una iglesia coordinada, Señor, unida en tú, Señor, que tu amor esté en nosotros, que seamos como un edificio bien compuesto, Señor, y como un cuerpo bien coordinado, Señor, para tu servicio, Señor. Y, Señor, danos esperanza, Señor, danos esa fuerza, Señor, que tiene ser ciudadano del cielo, Señor. Que podamos expresar a todos y a todas, Señor, a todo el mundo, que, Señor, venimos de un sitio donde también iremos y que tú vendrás, Señor, un día a buscar tu iglesia y, Señor, a recoger los que son tuyos, Señor. Que seas tú presente en todo esto. Todo te lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén.